Agradecemos su sintonía. Continuamos con las informaciones. La terapia de conversión, también denominada terapia reparativa o terapia de reorientación sexual, es un tratamiento psicológico con un componente religioso que promete convertir a un homosexual en heterosexual. Los profesionales que practican esta terapia alegan que la homosexualidad es una enfermedad o un trastorno mental y que como tal puede ser curada, con diversas prácticas como la modificación del comportamiento, la supresión de los deseos, el psicoanálisis y la consejería religiosa. Este método ha sido prohibido en diversos países por los daños y riesgos psicológicos que puede provocar. Además, también ha sido condenado por los más importantes gremios profesionales de la salud mental. Sin embargo, esta técnica es aplicada por profesionales de la conducta en nuestro país sin ningún tipo de regulación u opinión, con la creencia de que cura la homosexualidad, lo que nos lleva a analizar sus repercusiones y efectos en la salud. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi hijo tiene 16 años y me confesó que es homosexual. Es algo que su padre y yo no esperábamos y que nos resulta muy chocante. Me aconsejaron que lo llevara a un especialista porque le pueden dar terapia para cambiar su preferencia sexual. ¿Es efectiva esta terapia? ¿Debo llevar a mi hijo? Tenemos el honor de contar en nuestros estudios con el médico psiquiatra psicoterapeuta Dr. Secundino Palacios, quien dará respuesta a esta inquietud y ampliará las informaciones sobre este tema. Doctor Palacios, ¿qué nos dice sobre este caso? ¿Realmente funcionan o no estas terapias de conversión? Tenemos una situación porque hay muchos países que la han prohibido y nosotros tenemos personas que nos dicen que han recibido estas terapias, pero que no se sienten cómodos. Bueno, usted vio el caso que nos enviaron, que él dice que él no la ha cambiado, que él sigue siendo homosexual. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los oyentes de NCDN y a este espacio en particular. No quiero ser complaciente con esto, quiero ser bastante categórico. En tanto, soy un médico formado en la investigación, en el trabajo clínico día a día, y me parece que, y debo ser categórico, que es una estafa y que se sustenta básicamente la pseudoterapia de conversión en el miedo, estimular el miedo básicamente a los padres, madres, tutores, alrededor de lo que es la preferencia de un ser humano. Estimulando el miedo, se convierten estos jóvenes en presa fácil. No hay ningún estudio científico y ninguna de las organizaciones internacionales de salud mental, entiéndase la Organización Mundial de la Salud en su capítulo de las sociedades, la Americana de Psiquiatría, el CIE-10, que tiene que agrupa todo lo que es la Comunidad Económica Europea, el DSM-5, que agrupa lo que es la Sociedad Americana de Psiquiatría y todas sus filiales, y en gran parte del mundo no existen evidencia, absolutamente evidencia de que haya trastorno a nivel cerebral. En consecuencia, fue sacada de todas las clasificaciones como patología, es una preferencia. Lo que sí es una patología es la homofobia, como lo es la xenofobia, el rechazo al ser humano por el color de la piel o el rechazo al ser humano por la preferencia sexual. Doctor Secundino, tenemos casos de personas que dicen haber cambiado su orientación sexual con estas terapias y le están haciendo mucho daño a este tema, porque inclusive tenemos casos de cambio que estos terapeutas lo usan como el ejemplo a seguir para que otros se integren y también se den estas terapias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la clase científica? ¿Qué puede hacer la clase médica para que en este país se puedan regular estas prácticas y que se deje de hacerle daño a tantas personas que se están sometiendo a estas terapias? Ahí tiene que intervenir el Ministerio de Salud Pública, porque para hablar de un método científico tiene que haber evidencias científicas y tiene que ser sometido a lo que se llaman los consensos internacionales. Una apendicitis aguda es una apendicitis aguda en la China continental, en Moscú, en Malasia, en República Dominicana o en Monrovia. Una gastritis o un infarto agudo del miocardio es un infarto agudo del miocardio en todas partes del mundo. Entonces yo no puedo inventarme que una determinada valoración que tú tienes de un evento en tu consultorio particular, darlo como, no en consultorio, porque muchos de los que
y muchas de los que están promoviendo esto no lo están haciendo desde el ámbito de las ciencias ni de la investigación. Se van al uso de los artefactos socioculturales y entonces esto no tiene ningún rigor científico ni metodológico y en consecuencia lo que hacen es daño. Ahí tiene que intervenir el Ministerio de Salud. No es la primera vez que vemos vivos que buscan obtener ganancias secundarias, entiéndese dinero, que curan todo, incluyendo con un vaso de agua o una vela. Sí. Y eso no es más que estafa. Eso es estafar y en base al miedo a los padres y el miedo a la sociedad, estafar a muchos seres humanos que hipotecan, oiga bien, hipotecan padres con rechazo, padres, el primer rechazo lo recibe el joven de los padres y del entorno. Y entonces los padres, un fenómeno que es tan viejo como la humanidad, los padres acogotados por este rechazo y por el entorno social, recurren a hipotecar la casa, a buscar dinero prestado, etcétera, etcétera, para ir donde estos vivos que le van a hacer la pseudoterapia de conversión, que no es psicológica, porque psico es mente, cerebro, ideas y pensamiento. En el cerebro humano se producen las ideas y el conjunto de ideas forman un pensamiento. En consecuencia, no tienen nada de psicológica. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo? Nosotros nos encontramos en la jornada de educación sexual que hacemos en escuelas, liceos y universidades, nos encontramos con adolescentes que nos dicen que sus padres lo llevan al psiquiatra para que los curen porque están enfermos. Todavía estamos escuchando esos argumentos en pleno 2015. La pregunta que le hago, ¿la Sociedad de Psiquiatría está teniendo algún manual para tratar a esos padres y a esos adolescentes que llegan con esta situación y explicarles que su hijo no está enfermo? ¿Cuál es el manejo que se le da a esto? ¿Cuál es el procedimiento que se hace con estos casos? En el momento actual yo soy asesor de la directiva de la Asociación Dominicana de Psiquiatría, que la dirige la doctora Marianeris Pérez. Esto no está reglamentado, pero un psiquiatra que se respete lo que debe es trabajar con los padres para que acepten la predilección sexual de sus hijos, cual que sea. No es con el hijo, ayudar al hijo a que se ame como es y ayudar a los padres para que amen a su hijo o a su hija como es. No mentir, no hablar sin argumentos científicos ni evidencia, tanto nacional como internacional, porque si le llevan el hijo para que lo cure el psiquiatra, está hablando una mentira. Nosotros no curamos algo que no es una patología. En todo caso, trabajaríamos con los padres para subir su estima personal, sus niveles de tolerancia, sus niveles de aceptación de los seres humanos tal cual son. En la historia de la humanidad se ha perseguido al negro, se ha perseguido al comunista, se ha perseguido al cristiano, se ha perseguido al musulmán. Ha habido un nivel de persecución y acoso de los seres humanos por distintas razones. Hoy día se acosa y se persigue a los jóvenes hombres o mujeres que tienen sexo con otros hombres o que tienen sexo con otras mujeres o que tienen ambas predilecciones. En consecuencia, lo que tenemos que trabajar los profesionales que como yo nos respetamos en eso es con los padres y con las madres para que acepten a sus hijos y lo amen como son. Y a ese joven trabajarlo y estimularlo a que se ame como es. Doctor, y justamente estos acosos pueden ocasionar otras patologías comórbidas, pero sabiendo que es como consecuencia de la hostilidad y del acoso, no de una patología per se. Y de eso quería preguntarle, ¿qué efectos psicológicos puede ocasionar que tú lleves a tu hijo a una terapia de conversión o que un hombre vaya a una terapia de conversión? ¿Cuáles serían el impacto? ¿Cuál sería el impacto a nivel de su psicología con este tipo de terapias? Bueno, lo van a enfermar, le van a generar una patología que no tiene, porque llevarlo a un psiquiatra diciéndole que su predilección sexual es una psicopatología, que es lo que quieren inducir, o es una enfermedad mental, entonces le van a generar un gran sentimiento de culpa, depresiones, trastorno por ansiedad, fobia social, fobia simple, crisis de pánico, encierro, y estos encierros y estas patologías comórbidas, entonces sí pueden llevarlo a la depresión, al suicidio o a otras enfermedades del tubo digestivo, como son la gastritis, las úlceras pépticas, las astas, que son pequeñas ulceraciones en la mucosa oral, cólicos y pólipos intestinales y otras cosas. Es decir, lo vamos a enfermar si no le damos la orientación adecuada y el enfoque clínico adecuado.
que es a los padres y a las madres y al entorno para que acepten a este ser humano tal cual es, porque son millones y esto es tan viejo como la humanidad. Ya lo sabe. Doctor Secundino, y antes de irnos, no podemos dejar de preguntarle la pregunta más frecuente que hemos recibido en este tema, en estos 7 años que tenemos desarrollando el tema de educación sexual. ¿Un homosexual nace o se hace? Mucha gente todavía piensa que es una elección, como tú decir, bueno, ahora voy a ser médico o ahora voy a ser, vamos a decir, ingeniero. O la gente cree que es algo electivo. Entonces queremos que usted le pueda explicar a las personas que nos están viendo cuál es el origen de la homosexualidad. No se ha encontrado, la comunidad científica internacional no ha encontrado ningún hallazgo psicopatológico en el cerebro del ser humano para decir que es una patología. En consecuencia, se ha asumido la comunidad científica con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y todas las entidades que trabajan investigación de cerebro, una predilección del ser humano, que está muy condicionado por las sociedades. Si te hacemos una mujer embarazada, le hacemos una sonografía y vemos que la criatura tiene órganos sexuales masculinos, pues inmediatamente le compramos un caballo, una pistola o un lazo, o algo que tenga que ver con el machismo, con la cultura del macho. Y si es hembra, inmediatamente le compramos una muñeca, le pintamos el cuarto de rosaditos, etcétera, etcétera. Lo estamos condicionando. Cuando el niño o la niña nace, se da cuenta que tiene una sexualidad, que tiene unos órganos sexuales masculinos o femeninos, pero esa no es su predilección necesariamente. Entonces, en consecuencia, no es una patología, es un condicionamiento psicológico, no hay daño en el cerebro, no hay alteración en ningún lóbulo, ninguna circunvolución, ningún hemisferio cerebral, no hay ningún neurotransmisor, neurobioquímica de cerebro no se ha encontrado, en consecuencia. Y no fue que el niño vio nada, ni que realmente absolutamente. No es cierto eso. E incluso, lo que pueden ser observaciones particulares no son lo que se llama el real world, el mundo real de un ciudadano que dice que curó a un homosexual. Eso no tiene rigor científico en ningún momento. Eso tiene que ser sometido a grandes investigaciones y, en consecuencia, investigaciones en el cerebro humano. En consecuencia, eso son especulaciones y un porcentaje muy alto de esto está en la búsqueda y obtención de ganancias secundarias. Por eso te dije que no es nuevo, es tan viejo como la humanidad y también es tan viejo como la humanidad, y lo hemos visto en los medios de comunicación y hasta programas de radio y televisión, donde curan todo con un vaso de agua. Muchísimas gracias, doctor Secundino. De verdad que ha sido un placer que usted haya venido a ayudarnos con este tema. Apreciamos su tiempo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer estar con el público de NCDN y con todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias. El consenso científico desde los años 70 definió la homosexualidad como que no es un trastorno, sino una orientación sexual natural, no opcional del ser humano, por lo que no puede cambiarse y precisamente por eso una persona gay no puede convertirse heterosexual. La Asociación Norteamericana de Psicología, APA, así como una veintena de organizaciones médicas y científicas, sostiene que los riesgos de estas terapias son enormes, con síntomas como la depresión, ansiedad, conductas autodestructivas y pensamientos suicidas, por lo que no deben usarse en ningún país del mundo. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes de irme quiero invitarte a que visites nuestra página web respuestas.com, donde podrás encontrar artículos de educación sexual para padres y madres, respuestas a preguntas de adolescentes, infecciones de transmisión sexual, embarazo, métodos anticonceptivos disponibles y otros temas súper importantes. Entra a nuestra tienda virtual y podrás descargar nuestras revistas y materiales educativos para que sigas aprendiendo a disfrutar de una vida sexual responsable y saludable. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestros programas anteriores y otros videos educativos. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.